Tal como están, esta presentación es muy importante. Aquí vamos a hablar un poco acerca de cómo hacer un plan de emergencia. Ya lo vimos en la clase, pero como recordarán, en este segundo cómputo no va a haber examen parcial ni examen de laboratorio, sino que va a ser una actividad grupal. Ustedes lo que van a hacer es que me van a presentar un plan de emergencias. Cada grupo va a elaborar uno y me lo va a presentar. Entonces vamos a analizar en esta presentación pues planes de emergencia existentes para que ustedes los tomen como base para elaborar el suyo propio. ¿Cómo van a hacer? Pues ustedes van a escoger una institución, ya sea unidad de salud, edificio, comunidad, escuela, y en base a eso van a elaborar el plan de emergencia. Va a ser un plan teórico, más o menos imaginario se podría decir, porque ustedes no van a poder tener injerencia sobre decidir la elaboración de los comités y todo eso, sino que simplemente lo que van a hacer ustedes es reunir la información y la elaboración del plan. Algunas cuestiones como la coordinación no la van a hacer, pero la van a plantear en el trabajo. Algunas cuestiones como la formación de los comités no la van a hacer, pero tienen que dejar plasmado en el programa que se elaboraron los comités. No sé si me doy a entender. Tienen que saber, tienen que elaborar un mapa de riesgo del lugar donde lo van a hacer, aunque no aunque la comunidad o la gente de la unidad no esté dispuesta a colaborar. O sea, simplemente es como ustedes van a escoger un lugar y lo van a hacer en base a ese lugar. Como les digo, puede ser un edificio, una institución, una unidad de salud, un hospital, una escuela, a cual las que ustedes quieran, las que les quede más cerca, las que les quede mejor. Como les digo, les voy a evaluar una cosa, la organización que ustedes tengan, el trabajo en equipo, el aspecto técnico y cómo les va a quedar el trabajo. Básicamente el trabajo lo van a presentar en PDF, no tienen que imprimir papel para no gastar, solamente va a ser la elaboración del documento y me lo van a enviar. No va a haber defensa del documento, sino que simplemente es la elaboración del documento. Y pues vamos a ver algunos ejemplos de qué es lo que necesito que hagan. ¿Ok? Bueno, empezando con el plan de vacaciones de Semana Santa del año pasado, donde se incluya al Ministerio de Salud, Fosalud, Seguro Social y Sistema de Emergencia Nacional. Como pueden ver, pues todo trabajo lleva una carátula y el índice. En este trabajo lleva dos elementos que son introducción. El de ustedes también va a llevar introducción, el de ustedes también va a llevar objetivos, el de ustedes también va a llevar una justificación, también va a llevar estrategias. Quiero que pongan obviamente las acciones que se van a hacer, las acciones en salud. En este caso, como la principal actividad son programaciones de turnos, pues es una parte importante de este trabajo, la programación de turnos. Pero en el trabajo que ustedes van a hacer, salvo que dependiendo si ustedes amerito consideren necesario, pues poner a trabajar por turnos, pues lo pueden incluir. Eh, Mando y comunicaciones no es necesario que ustedes lo pongan en su trabajo. Las coordinaciones ya la vamos a ver si es importante. Esto no es necesario, el consolidado de recursos, que ustedes lo pongan en su trabajo. Lo del sistema de denuncias tampoco es importante que ustedes lo pongan en su trabajo, ni lo de conferencia de prensa. Los anexos sí lo tienen que poner ustedes en su trabajo. El plan de emergencia puede ser un plan de emergencia tan amplio como este, en el que incluye muchas organizaciones, muchas instituciones, incluye todo un país, y apenas tiene 35 páginas. Pero es básicamente poner a todos a trabajar por turnos. Esta es la única actividad. En cambio, puede ser un plan más específico, como por ejemplo un plan de emergencia en caso de incendios en una institución, en un edificio, por ejemplo, y tener 80 páginas, como vamos a ver en otro ejemplo. Entonces, en este análisis, que vemos la introducción que hace el ministerio, de que porque los objetivos del plan, que es establecer estrategias de coordinación para la atención de emergencias, mantener el sistema de vigilancia epidemiológica, establecer un proceso de turnos, lo que les decía, fortalecer las acciones de promoción, educación y comunicación, y continuar con la estrategia de control contra la arbovirosis, o sea, los arbovirus, ¿verdad? Y mantener la vigilancia del laboratorio. Justificación, pues porque las temporadas de vacaciones anteriores hubieron bastantes casos, etcétera. Y la estrategia, como es la parte de la estrategia consiste en qué es lo que se va a hacer.
Vamos a coordinar con las diferentes instituciones. Ya vimos que el plan incluye el Seguro Social y el Sistema Nacional de Emergencias. Difusión de medidas preventivas, o sea, hacer con el conocimiento público que el plan y las medidas preventivas, el desarrollo de acciones de control de salud ambiental en playas y balnearios con énfasis en la manipulación de alimentos, lo que se hace, ¿no? Que se da capacitación a las personas que venden conchas en la playa, que laven las manos y todo eso, la exposición discreta, atención de salud de población a través de la interacción y coordinación con instituciones. Ustedes saben que en Semana Santa allá ponen canopies del seguro en la playa, en las unidades de salud se van a dar consulta en la playa, etcétera, etcétera. Salud está trabajando. Implementación de un plan de turnos, es lo que les decía, que los hospitales trabajan por turnos y las unidades de salud también. Implementación de un monitoreo de acciones de salud por los diferentes niveles de atención, o sea, se monitorea a nivel de CIBASI, regiones y a nivel superior. Esa es la estrategia. ¿Qué es lo que se va a hacer? Las acciones en salud: promoción, educación y comunicación social. Educación para la salud, aquí se ve que capacitaciones a los grupos, charlas educativas, demostraciones, orientaciones, comunicación en salud, qué es lo que se va a hacer, etcétera. La vigilancia epidemiológica, pues esta parte, dependiendo de qué tan amplio van a ser su plan, pues esa sería la vigilancia. Establecimientos de turnos del personal de la dirección de epidemiología. Esto, si lo van a hacer por un plan pequeño, pues no se haría. Lo de salud ambiental, pues como ustedes se fijan, va desglosando cada una de las estrategias. Estos planes se los voy a compartir para que los vean, no se preocupen. Lo que se va a hacer durante el plan vacacional y después del plan vacacional, todo lo que es la atención médica que se va a disponer, y aquí está la programación de turnos, lo que les decía, como prácticamente es la principal estrategia, pues es lo que se hace. Mandos y comunicaciones, las coordinaciones que se va a coordinar con institutos albaneses de seguro social, coordinará y ejecutará acción de promoción y fomento de la salud, todo así bastante somero. Fondos solidarios, la salud, otras actividades que hará Fosalud, dirección de emergencia, el sistema de emergencias, que se coordinará con él, qué es lo que se va a hacer, el transporte y todo eso, las oficinas sanitarias internacionales, Dirección General de Protección Civil, qué es lo que va a hacer. Y aquí tenemos un consolidado de todos los recursos humanos disponibles para el plan, es lo que les decía, el listado de personas que van a trabajar. Esto de denuncias y la conferencia de prensa no es necesario. Y los anexos, donde se detalla el plan de turnos por lugar, por área, el nombre de todos los empleados, los dirigentes, etcétera, etcétera, etcétera. Para hacer un plan vacacional a nivel nacional, si ustedes se fijan, es bastante sencillo, o sea, solo son 30 páginas. Bastante, digamos, condensado, o sea, la información necesaria, ¿verdad? Ok, pero ¿qué tal si vamos a hacer un plan un poco más sencillo? Digamos un plan de emergencia y evacuación de las oficinas de la zona occidental. Este plan de emergencia ya está algo viejo, pero es útil. Es un plan que elaboraron los de la Fiscalía General de la República, en Santa Ana, creo, para cómo se va a realizar la evacuación de los empleados en el edificio en caso de un terremoto, me parece. Ya lo vamos a ver. Es del 2018, pues no está tan antiguo. Entonces, y aquí está pues el documento legal, aquí está el índice, tiene su introducción, como el que ustedes van a hacer, objetivos. La base legal no es necesario que ustedes lo incluyan en su trabajo. El alcance se refiere hasta qué instituciones están incluidas. Definiciones, eso es importante que se ponga, lo pueden poner también ustedes en su trabajo. Información general de la institución, si cabe, se puede poner también. La organización para la implementación del plan es muy importante porque este es un plan donde se hace muy parecido a lo que estábamos hablando nosotros. Medida de respuesta a las emergencias, mecanismo de comunicación y alerta. Eso es importante que lo pongan, la medida de respuesta a las emergencias, mecanismo de comunicación y alerta también es importante en un plan de este tipo. Detalle de equipos y medios para la respuesta. Es una contabilización de todo lo que se tiene a la mano para poder realizarlo. Procedimientos de respuesta antes los incidentes y la capacitación a los personales, a los responsables de la respuesta de emergencia, la formación de los comités básicamente. También es importante que se agregue en un plan de este tipo. Entonces, la introducción,
Los objetivos general, contar con un instrumento que oriente si ustedes se fijan, el objetivo general del plan habla sobre sí mismo. ¿Cuál es el objetivo de tener un plan? Contar con un instrumento que oriente sobre la organización, procedimiento y mecanismos, medidas y recursos para responder rápidamente a una situación de emergencia. Objetivos específicos: organización para la respuesta a emergencia, restablecer procedimientos de preparación de respuesta ante cualquier tipo de situación y orientar el proceso de desarrollo. Marco legal no es necesario que ustedes lo agreguen. El reglamento de gestión de la prevención de riesgo en los lugares de trabajo también es parte de la base legal, no es necesario. Y el alcance, pues lo que les decía, como este plan es para evacuación de edificios de la Dirección General, creo, de Recursos, de la Fiscalía, no me acuerdo, están acá, ese es el alcance. Las oficinas de la de la DGFCR, la DGG, de la DGSB, de la zona occidental del país. Y algunas definiciones: que es un accidente, que es un comité de emergencia, que es una emergencia. Esto lo pueden incluir, se vería bien. Un equipo de protección personal, que es un plan de emergencia, que es un plan de evacuación, o sea, todo como un glosario se podría decir, pero bajo el concepto de definiciones. Información general de la institución: la oficina está ubicada en tal parte, se hace tal cosa, estamos en el kilómetro 70, tenemos tantos metros cuadrados, bla 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 bla, bla. Entonces, esto también es importante si lo ponen así a nivel institucional. Organización para la implementación del plan de emergencia. Entonces, se recuerdan que en la clase hablamos del nivel organizativo, ¿no? Pues entonces, pues eso es esto. Se hace a través de un coordinador general y un coordinador en este caso, como son dos edificios, coordinador del edificio 1 y coordinador del edificio 2. Y así se va planteando cada uno de los distintos elementos. Y básicamente esto es comité de emergencia, brigada mixta 1, brigada mixta 2. Lo que les decía, el organigrama general es importante en un mapa de este tipo. Brigadas de emergencia son las responsables de ejecutar el plan de emergencia y evacuación, las cuales están conformadas de forma mixta en primeros auxilios, evacuación y extensión de controles de incendios. Si ustedes se recuerdan, en la clase hablamos que habían brigadas especializadas en diferentes acciones específicas. En este plan no se toma ese camino. Si ustedes se ven, hacen dos brigadas, brigada 1 y brigada 2, y las dos son mixtas y las dos hacen lo mismo y se encargan de todo. También se puede, digamos, enfocar desde esa forma. Y aquí estamos en las brigadas de emergencia, el organigrama general. Pues aquí están las distintas brigadas que están subconformadas por brigadas de primer auxilio, evacuación, extinción de control de incendios. Y aquí un ejemplo de cada una de las brigadas. Perdón. La brigada de primeros auxilios van a estar comprendidos por dos empleados distribuidos de la siguiente manera: uno en el edificio y el otro en el otro edificio, y la responsabilidad de cada uno. Si ustedes se fijan acá, no dice cuáles son los dos empleados, pero bueno, ideal sería que así lo dijese, como vimos en la clase. Y aquí está ya una estructura organizativa más detallada. Creo que esta es la importante, la verdad. Coordinación general, el coordinador del edificio 1, como son dos edificios, pues coordinador por cada edificio, las brigadas mixtas que compone cada brigada de subbrigadas, por así decirlo, y así también se puede hacer de esta forma. Entonces, ¿cuál es la función de cada comité? Del comité de emergencia, antes de la emergencia, todas estas funciones. Durante la emergencia, estas son sus funciones, y después de la emergencia, estas son sus funciones. Se puede hacer así o en una tabla, como vamos a ver en el otro caso. Aquí está la tabla: funciones de cada miembro del comité. Del coordinador general, esto es lo que tiene que hacer antes, durante y después. Esta es la parte más gruesa, esta tabla, esto de funciones de los miembros, porque aquí se detallan las actividades. Esto es lo más importante de todo el trabajo y lo que ustedes tienen que hacer. Esto es lo que les tiene que quedar bonito. Y pueden ver las fases de la emergencia: antes, durante y después. Y aquí está como un listado general del personal. Miren, aquí está el nombre de los coordinadores. Esto es lo importante, que aparezcan. Las brigadas de emergencia, aquí está quién las compone. Excelente. Las medidas de respuesta a las emergencias, el protocolo de activación de la brigada en horas laborales y la activación en un edificio. Se activarán antes emergencias que se den en un edificio, y que la respuesta de las brigadas del respectivo edificio es suficiente para controlar la situación. Entonces aquí vemos cómo se detallan las actividades de cada, digamos, comité. Lo importante es que se detalle esto.
Eh, aquí, como es un plan de evacuación, se plantean distintos escenarios. Evacuación por sismo, en este caso es el escenario uno, quién es el responsable. En caso de incendio, qué es lo que se va a hacer. Y en caso de amenaza de bomba, cómo se va a evacuar el edificio. Y un protocolo de activación de la respuesta en horas no laborales, o sea, cuando pasen la noche, por ejemplo. Entonces, los vigilantes son los encargados. Mecanismo de comunicación de la alerta, mecanismo de comunicación fuera de la jornada laboral. Y aquí está la parte de las coordinaciones. Vamos a coordinar con los bomberos, con la Cruz Roja, con el hospital, etcétera. Entonces, y los teléfonos y los contactos, es importante. Y aquí está en detalle los equipos y medios para la respuesta. Señalización de instalaciones, instalación de mantenimiento de dónde están los extintores, cuántos hay, etcétera. Las herramientas, accesorios y materiales requeridos. Casco plásticos, chalecos, lentes de protección, todo el equipo que la institución contenga que le pueda servir para una cuestión de estas. Ahora aquí están los procedimientos. Esta también es la tabla muy importante, que es los procedimientos de respuesta ante los incidentes. Procedimiento de respuesta ante un movimiento sísmico o terremoto. ¿Qué es lo que se va a hacer durante el incidente? Al iniciar el movimiento, todo el personal debe mantener la calma y buscar un lugar seguro. Continuar con más de 10 segundos, todo el personal del comité se movilizará para tomar su disposición previamente establecida. Aquí se va esto es muy importante que ustedes lo tienen que hacer. El procedimiento de respuesta ante un incendio. Aquí está la actividad que se va a hacer durante el incidente y posterior al incidente. Y lo que se va a hacer ante una amenaza de bomba, durante el incidente y posterior al incidente. Ahora bien, capacitación a los personales de la respuesta a la emergencia. Plan de capacitación, o sea, generalmente ustedes ustedes se preguntarán, ¿y cómo es que esta gente sabe lo que tiene que hacer? Bueno, generalmente los capacita Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, etcétera. Y entonces esas capacitaciones pues se tienen que, digamos, programar, y esa programación tiene que estar en el plan para que ya todo el mundo sepa qué hacer. Y aquí está. Método de revisión y actualización del plan de emergencia. Como vimos, esto es muy importante en todos los planes. Hay que revisar la actualización cada cierto tiempo, hay que reunirse para actualizarlo. Y procedimiento de evacuación en caso de sismo de gran magnitud en los edificios 1, 2 y 3. Aquí se ve que está como detallado por edificio, aunque esto ya es parte de los anexos. Como ven, entonces, si vamos a hacer un plan de evacuación, tenemos que tomar en cuenta pues el lugar, los puntos seguros y describir cómo se va a hacer la evacuación. Como ustedes pueden ver, eso es muy importante. Ahora vamos a ver otro pequeñísimo y cortísimo plan de emergencia. Este es más antiguo todavía. Este es del 2000, bueno, del 2006, mejor dicho. No, del 2006. Aquí está. Es de la unidad de salud de San José Villanueva en el departamento de La Libertad. Entonces este es el plan de ellos tienen de emergencia. Este es un plan mucho más extenso incluso que el nacional de 2023, de 78 páginas. Pero ya van a ver ustedes por qué es tan extenso. Realmente esta gente se tiró la borda con la elaboración. Ustedes ponen en la carátula, ponen el plan, el mapa de riesgo de todo el departamento de La Libertad, pero aquí está San José de Villanueva. En la presentación del del plan, reconocimiento oficial a quienes lo autorizan, que eso no es necesario que ustedes lo pongan obviamente, y aquí está el gran índice, por eso es que es tan extenso este plan, porque lleva elementos como la introducción, la justificación, que es importante estos dos elementos que ustedes lo puedan en su trabajo, los objetivos tienen que ir en su trabajo, un diagnóstico situacional es donde en este diagnóstico pues como vamos a ver se describe cómo está la institución, cómo está el área donde está ubicada, los riesgos a los que puede estar presente. Sería bueno que si hacen ustedes uno de unidad de salud lo pueden hacer como diagnóstico situacional. Información en general, aquí explica cuándo se fundó la unidad, bueno ya lo vamos a ver. Diagnóstico local,
situaciones de riesgo, a hipótesis en cuanto a qué es lo que puede suceder. Este es un plan bastante completo de emergencia, puesto que incluyen las emergencias que pueden suceder adentro de la unidad de salud, como las emergencias que pueden suceder en la comunidad donde está la unidad de salud, la misión, las actividades, la activación del plan y el fin de la emergencia con sus respectivos anexos. Por eso es que es tan grande este plan. Bueno, la introducción, la justificación, los objetivos generales y específicos, el diagnóstico situacional, que es lo que les decía, donde se incluye el nombre del establecimiento, el nombre del director, la ubicación, teléfonos, correos. A eso sí no me gusta mucho que pongan bueno, ya no vamos a ver más adelante qué me refiero. Correos electrónicos, nivel de complejidad, pues es una unidad de primer nivel, la jurisdicción, servicios que presta la unidad, información general, ¿verdad? Descripción de la infraestructura, aspectos geográficos dentro del diagnóstico local. Hablamos de la superficie del territorio, la densidad poblacional de la unidad de salud, la altitud sobre el nivel del mar, los límites, la división territorial. Como ustedes puedan ir viendo, este es un trabajo bastante detallado. Incluso los tipos de suelo con los que cuenta la comunidad, cuencas hidrográficas, el clima, fuentes de agua, precipitación pluvial anual, cuánto cae de agua en el año. Y este es un dato que me dio mucha curiosidad cómo lo consiguieron, la distancia aproximada del establecimiento de las diferentes comunidades. Aparentemente la unidad de salud incluye ciertos cantones como Escalón, Palomar, Tula, el Cantón Las Dispensas y el Matasano. Entonces les decía que me parece bastante interesante cómo tuvieron este dato de cuántos minutos se hace a caballo desde de estas comunidades hasta la unidad de salud. Como ves, entonces esmeraron bastante en hacer en hacer este plan. De ahí otros datos importantes acerca del área de afectación, la población total, distribución de grupos etarios por edades. Realmente más que un plan de emergencia, esto me parece casi un estudio demográfico. Y distribución por sexo, es que es súper detallado. No estoy, realmente sería un asunto de debate con hablar acerca de qué tan necesario es todos estos datos para la elaboración de un plan de emergencia. Podría servir el contexto de justificar la necesidad del plan en base al estudio poblacional, pero creo que eso ya está más que resuelto. Aspectos de saneamiento con los que cuenta la comunidad, número de viviendas con agua, etcétera, etcétera. Incluso incurre en aspectos económicos como la actividad económica de la población, tipos de vivienda. Como ven, realmente parece un estudio demográfico, incluso habla de las vías de transporte de la comunidad, si hay heliopuertos en la zona, la infraestructura, y ahí empieza a detallar aspectos sanitarios como las capacidades locales. Incluso menciona que si hay personal capacitado, medios de transporte, farmacias privadas, incluso en alguna parte menciona cuántos médicos privados existen en la comunidad, etcétera. E incluso antecedentes epidémicos, como podemos ver, principales causas de morbilidad y mortalidad en los últimos años, en este estudio por lo menos. Si hay empresas fumigadoras u otras capacidades de la institución, de la comunidad, perdón. E incluso aquí hay un apartado de los antecedentes históricos de la comunidad, o sea, que se fundó en el año 1800, que ahí que vino Colón y que no sé qué. Es un estudio bastante detallado. E incluso este cuadro es muy interesante porque habla de los antecedentes de desastres en la comunidad. Entonces esto nos da la creación de este cuadro nos puede servir como una justificación del desarrollo de nuestro plan. Es decir, como en nuestra comunidad se han presentado a lo largo de la historia estos desastres, nuestro plan va a estar orientado a evitar que se vuelvan a repetir. O sea, uno puede hacer parte de la justificación la existencia de este cuadro. Y aquí pues este cuadro es muy importante, puesto que es como lo que presentamos en la clase, el análisis de riesgo, en el caso de terremotos, en el caso de epidemias, en el caso de incendios, que son digamos los puntos en los que de hecho este plan se enfoca. Y aquí habla de la apreciación cualitativa de la vulnerabilidad en cuanto a las comunidades a las que pertenece la unidad de salud, a que es vulnerable cada una de estas comunidades. Y aquí está lo que les mencionaba, las hipótesis. Las hipótesis en este plan de emergencia específicamente
pues ellos incluyen los desastres internos y los desastres externos. Entiéndase por desastre interno lo que le puede pasar adentro de la unidad de salud, por ejemplo, que la unidad de salud agarre fuego, que le caiga un árbol encima, un terremoto, y desastres externos como que son que la comunidad se inunde, un terremoto que afecte también a la comunidad. Entonces son desastres externos, la misión de la comunidad. Y aquí está tal vez algo que yo sí pondría mucho en duda, donde aparece el organigrama del comité. Vemos al coordinador del comité, el subcoordinador, el responsable, colaboradores, etcétera, de cada una de las comisiones o brigadas, porque esto puede ser brigadas también, comisión de atención médica, comisión de saneamiento, son las mismas brigadas, los integrantes del comité y sus nombres, sus números de teléfono y sus direcciones, cosa que esto me parece, creo que es demasiado intrusivo por el tema de la privacidad. O sea, yo no creo que sea necesario incluir tanto dato, tan solo con el nombre es suficiente, con el nombre es más que suficiente, creería yo, pero bueno, intrusivo. Y aquí un poco más de lo mismo. Y esto es muy importante porque aquí se describe las funciones de cada base, de cada comisión o brigadas. Pues estas son, aquí se las llaman comisiones, pero también son las mismas brigadas. Las funciones del coordinador general, las funciones básicas de la brigada de atención médica, antes, durante y después de la emergencia, las funciones de la comisión de saneamiento, las funciones de la comisión o de la brigada de salud mental, las funciones para la comisión de evaluación de daños y análisis de necesidades, y las funciones básicas de la comisión de apoyo logístico y administrativo. Y así se van describiendo cada una de las funciones de cada uno de los comités, etcétera, etcétera, etcétera. Y ven que esta parte es muy amplia. Y aquí ya empieza a hablar acerca del inventario, o sea, qué es lo que tiene la unidad que nos puede ayudar. Fax, refrigeradoras, esterilizador, frigo. Bueno, realmente no, perdón, me equivoqué. Este es un inventario completo de todo lo que hay en la unidad de salud, desde su personal, hay tantos médicos, enfermeras, y un inventario del equipo de la unidad de salud. O sea, creo que esto es como que, creo que demasiado específico para un plan de emergencias, pero bueno. Y continúa, ¿verdad? Empieza a nombrar el personal de las instituciones colaboradoras con las que se hace la coordinación también del plan. Y aquí hay una estimación del posible volumen de víctimas en el caso de que hubiera un desastre, por seccionado por sector, por comunidad, que son parte del grupo de afectación, del grupo de, digamos, donde la unidad de salud está, las que abarca. E incluso presenta una lista de albergues temporales, vienen por sectores, por zonas, muy bueno. Las brigadas, quién las conforma, los coordinadores de las brigadas y la red de referencias, o sea, con qué instituciones se va a hacer referencias, y los programas de capacitación. Pues como recordemos, las brigadas tienen que ser capacitadas y esas capacitaciones tienen que ser calendarizadas y puestas en el programa. Y esta tal vez es la parte más importante del trabajo de este plan, el plan operativo de acciones de respuesta por eventos. Entonces, ok, en el tema de un desastre interno, ¿cuál va a ser la hipótesis? Un incendio. Entonces, ¿cuál va a ser la misión del establecimiento si sucede un incendio dentro de la unidad de salud? Las acciones que se van a hacer y qué brigadas están envueltas en estas acciones. Si se produce la caída de un árbol dentro de la institución, ¿cuál es la misión del establecimiento? ¿Cuáles van a ser las acciones de respuesta? ¿Y cuáles son las brigadas o comisiones que están incorporadas en este plan? Que tienen que ver. Ahora bien, hablando de desastres externos, ¿qué vamos a hacer si se produce un terremoto en la comunidad? Y lo mismo, las acciones de respuesta y las comisiones. ¿Qué vamos a hacer si se produce un deslizamiento de gran magnitud en la comunidad? La misión del establecimiento, las acciones y las comisiones. ¿Qué vamos a hacer si se produce una epidemia? Las acciones y las comisiones encargadas.
Y aquí es un apartado donde se habla de cómo se va a hacer la activación del plan. La declaración de alerta, descripción de los estados de alerta, significado de la alerta, estado de alerta. Y es lo que es una especie de como de glosario, qué significa la alerta verde, la alerta amarilla, la alerta naranja, para ellos por lo menos. El estado de alerta roja, criterios para la declaración de alerta según el Ministerio de Salud, y la cadena de llamadas, a quién le van a llamar primero, a quién le van a llamar después, así como especificando la cadena de mando y cuándo se va a declarar el fin de la emergencia. Y los anexos, donde está toda la papelería, los nombres de los encargados, los coordinadores de todos los grupos, etcétera. Y aquí hasta una foto de todo el personal. ¿Conocen a alguien? De las fotografías de la infraestructura. Aquí tenemos un croquis de cómo es la unidad de salud. No es un mapa de riesgo, es un croquis, una nomenclatura, códigos de enfermería, etcétera. Entonces, pues como podrán ver ustedes, es un trabajo bastante completo. Esto les va a servir de referencia para que ustedes elaboren el suyo propio. En la otra presentación que les voy a subir vamos a hablar más a profundidad sobre ese tema.